Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana que celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de haber sufrido martirio el pasado viernes. Hoy celebramos la victoria del Señor sobre la muerte, que nos da a nosotros esperanza de vida eterna con Dios. Damos las gracias a todos ustedes que se han unido con nosotros en esta mañana y pedimos en el nombre del Señor que sean bendecidos de una forma especial. Quiero recordarles que si ocurre algo en la transmisión, estamos grabando la predicación de esta mañana y pueden verla más tarde, pero esperamos que no tengamos ninguna clase de complicación. Por si acaso, estén preparados para ello. En esta mañana vamos a continuar con nuestras lecturas tradicionales del domingo y oración, y luego compartiremos de la palabra del Señor con ustedes. Nuestra lectura dominical, la primera lectura dominical se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 34 al 43. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis que lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La segunda lectura del día de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 11 al 18. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y la oración dominical comparto con ustedes en esta mañana dice así: Dios Todopoderoso, que por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo venció la muerte y nos abrió la puerta de la vida eterna, concédenos que nosotros, que celebramos con alegría el día de la resurrección del Señor, podamos ser liberados por tu Espíritu vivificador del pecado y resucitado de la muerte, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde una vez más en esta mañana. Otra vez les damos la invitación, las gracias por acompañarnos y compartir estos momentos de adoración, aún separados por las circunstancias que nos rodean. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en el ayuno de 7 días orando, y quiero darle las gracias porque a pesar de las circunstancias hemos visto progreso en cuanto a la lucha de este virus, y estamos orando y esperando en el Señor que pronto podamos reunirnos de nuevo, compartiendo de nuevo como la iglesia de Jesucristo aquí en Columbus, Georgia. Damos gracias al Señor por esta bendición, y quiero decirle a todas las personas que compartieron con nosotros en el ayuno de una semana que ya esta tarde pueden orar y tomar sus alimentos regulares, comenzando en el día de hoy por su compartir con nosotros. Y una vez más les hacemos el anuncio de que el estudio bíblico de Embajadores de Cristo será el jueves a las 7 de la noche, y el de Ambassador será el miércoles también a las 7 de la noche. Así que manténgase en sintonía con nosotros, comparta con nosotros en estos días, aún en la distancia. En esta mañana quiero siempre hacer la oración pastoral por si hubiese alguna petición que ustedes tengan, alguna preocupación. Sabemos que todos estamos pensando en nuestros familiares. Oren por cada uno de los familiares, personas que han sido afectadas por el virus. Yo quiero decirle que personalmente ayer me enteré que mi sobrina en Chicago, que es doctora, fue diagnosticada positiva con el virus. Ya ella ha comenzado a recuperarse, pero también mi hermana posiblemente ha tenido que sufrir un poco acerca del virus. Así que oremos por ellas y oremos por también otras personas que ustedes puedan conocer que hayan sido afectados o afectadas por este virus que nos ha acechado por ya casi 2 meses. Así que pedimos en el Señor que la bendición de Dios les acompañe y que les continúe dando gracia para alcanzar a las personas a nuestro alrededor. Así que en esta mañana vamos a orar. Yo voy a pedir que ustedes tomen un minuto de meditación y oren. Y después de un momento de silencio donde ustedes presentan al Señor sus peticiones, yo entonces concluiré con una oración. Vamos al Señor en oración y después compartimos de la palabra del Señor.
Señor, te damos gracias en esta mañana por las muchas bendiciones que nos has concedido y pedimos que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros mantengamos nuestra mirada en ti, cada uno de nosotros nos mantengamos conectados a ti y que, Señor, podamos seguir creciendo en tus caminos a pesar de las circunstancias que nos rodean. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque aún en la distancia podemos tener un momento de meditación, podemos tener un momento de confraternización. Bendice a nuestros hermanos, nuestras hermanas, amigos y amigas que se han conectado con nosotros en esta mañana y que, Señor, tu Espíritu Santo les dé guianza y dirección en todas sus acciones. Oramos por las personas que han sido afectadas por este virus. Oramos por las personas que han, Señor, perdido seres queridos, quizás a través, por causa de este virus o en estos días por otras diferentes circunstancias. Elevamos a ti, Señor, una oración para que tu misericordia y tu gracia se continúe extendiendo no solamente a esta nación, Señor, sino a todo el mundo, ya que estamos presentándonos delante de ti, sabiendo, Señor, que solamente en ti podemos encontrar paz y seguridad, podemos encontrar tranquilidad, podemos encontrar, Señor, gozo. Permite que cada uno de nosotros mantengamos nuestra mirada fija en ti y que, Señor, no permitamos que las cosas pasajeras de la vida nos distraigan del mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta bendición tan grande de compartir estos momentos contigo y con cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan. En el nombre glorioso de Jesús, que resucitó de los muertos en el día de hoy, que vive y reina para siempre, te damos gracia, gloria y honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. El pasaje que voy a utilizar en esta mañana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Y vamos a leer ese pasaje y luego tener un momento de reflexión acerca de lo que Juan estaba tratándonos de decir a través de este pasaje. Porque como ustedes saben, ya hemos hablado de que Juan no solamente describía eventos históricos, sino que él tenía un propósito en particular, que era crear fe. Él quería que nosotros, de alguna forma, entendiésemos el proceso de la fe. Y en el día de hoy, Juan va a utilizar el momento de la resurrección de nuestro Jesucristo para explicarnos, en cierto sentido, 3 etapas de cómo una persona llega de un momento de no conocimiento a un momento de conocer y de ver la verdad de Dios presentada en su vida. Así que vamos a leer el capítulo 20 de Juan, del verso del 1 hasta el 10. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos
a los suyos. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estudiar tu palabra, de presentarla. Y, Señor, que seamos fieles a la descripción de la misma y que, Señor, podamos ser de bendición quizás a una o dos personas en esta mañana o quizás más. Y que, Señor, tú comiences a trabajar en nuestras vidas para aprender a ver el mundo, tu palabra, nuestras circunstancias, nuestras propias vidas, desde tu perspectiva y no desde la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el año 1994, en julio de 1994, algunos de ustedes conocen esta historia, yo llegué a Corea en mi asignación como capellán de brigada. Y en ese tiempo yo llevaba ya unos 4 años sirviendo en el ejército y estaba disfrutando mi tiempo en el ejército. Yo me sentía muy alegre, muy feliz con el trabajo, a pesar de que ir a Corea pues no era una de las cosas que nosotros nos gustaba hacer porque teníamos que estar distantes de nuestras familias. Pero cuando llegué a la estación de trenes cerca de Camp Casey, mi oficial ejecutivo, una dama, se me acercó y me dijo, antes de decirme bienvenido, antes de decirme nos alegramos que esté con nosotros acá, me dice, capellán, yo soy una agnóstica. Yo no sé si Dios existe y no me importa. Y si dependiera de mí, yo me quitaría a todos los capellanes del ejército y los reemplazaría con oficiales de línea. Así que yo no quiero que me hables de Jesús, yo no quiero que me hables de Dios, yo no quiero que me invites a la capilla, yo no quiero que trates de convencerme de que Dios existe, porque no me interesa. Y con eso comenzó mi tiempo de servicio en Corea por 1 año. Las semanas y los meses pasaron y yo hice mi trabajo. Traté de ayudarla en todo lo que sea posible. Hice todo mi trabajo como un oficial de la organización, todas las actividades, todos los eventos que tuvimos que ir de entrenamiento, correr, todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos y en cierto sentido me convertí como en uno de sus oficiales que ella podía confiar más. Bueno, como pasa en todas las vidas o en todos los tiempos, llegó el momento de la despedida y yo tuve que salir de Corea. Al salir de Corea, siempre a los oficiales y a los sargentos se le da una despedida. Y en esa despedida, pues la gente le traen regalos, le entregan a uno sus medallas o algún certificado. Pero la oficial ejecutiva no me quiso dar un regalo ese día, sino que me dijo, mañana, antes de que te vayas para los Estados Unidos, pasa por la oficina que tengo un regalo que darte. Y yo le dije, muy bien, yo paso por allá. Y antes de irme pasé por la oficina y cuando llego a la oficina, ella me da un libro como un regalo. Y ese libro es un libro titulado Las oraciones de los santos. Now, imagínense ustedes una persona que es agnóstica, que no cree en Dios y no le importa si Dios existe, regalándome un libro que se llama Las oraciones de los santos. Bueno, una de las cosas que ella me dijo cuando me entregó el libro es que el ejemplo que yo le había dado durante ese año, nunca le mencioné a Dios, ni a Jesús, ni a la capilla. Pero ella dice que el testimonio que le di durante ese año y la amistad incondicional que le ofrecí, la había obligado a ella a cambiar su opinión acerca de Dios. Esta es una historia que yo guardo por años y que le he mencionado en muchas ocasiones por el impacto que no solamente tuvo en
mi oficial ejecutivo, sino también el impacto que ha tenido conmigo, en cómo nosotros podemos hacer a Cristo real en la vida de una persona. En otras palabras, en cómo nosotros podemos resucitar a Cristo en la vida de una persona que piensa que Él está muerto. Porque una persona que no cree en Jesús piensa que Él está muerto. Una persona que no entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, no sabe que piensa que Él está en un sepulcro. Nosotros, los creyentes, somos los que revivimos al Señor en estas personas. Somos los que resucitamos a Cristo en sus vidas para que ellos puedan celebrar al Cristo resucitado al cual nosotros conocemos. Hoy es día de resurrección. Hoy nosotros recordamos y celebramos el momento que Jesús fue levantado de los muertos. Hoy nosotros celebramos y recordamos el momento donde Jesús en su cuerpo glorificado sale de la tumba y se le presenta a sus discípulos. Y hoy para la iglesia es el evento más importante de toda la iglesia. Porque sin la resurrección no tuviésemos fe cristiana. Pablo dice que sin la resurrección nosotros fuésemos los más miserables de los hombres, porque estuviésemos adorando a un hombre muerto. La resurrección de Jesucristo es la piedra del ángulo de la fe cristiana. Este evento que ocurrió hace 2000 años es uno de los eventos más testificados en la historia humana. Yo sé que mucha gente lo rechazan. Yo sé que mucha gente quiere decir que no existió, que no ocurrió. Sin embargo, el testimonio de aquellos que vieron el evento comenzaron a hablar de la resurrección de Jesucristo el mismo día en que el evento ocurre. Y comenzaron a escribir acerca de este evento en menos de unos 5, 6, quizás 10 años. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y la resurrección de Cristo había sido predicha en el Antiguo Testamento, había sido mencionada por Cristo mismo, y Él estuvo en la tierra durante 40 días que pudo compartir, nos dice el apóstol Pablo, con más de 500 personas, los discípulos y otros. Esto no fue un evento donde ellos vieron alucinaciones. Esto no fue un evento donde ellos estaban psicológicamente trastornados y comenzaron a vivir como si Jesús se hubiese levantado. No, por el contrario, ellos nos dicen, nosotros comimos con Él, andamos con Él, hablamos con Él y después lo vimos como ascendió hacia el cielo. Si ellos hubieran creído una mentira, muchos de ellos no se hubiesen mantenido firmes creyendo y profetizando y profesando esa mentira en medio de la muerte. Pero ninguno rechazó el evento de la resurrección. Todos lo proclamaron y la mayor parte de ellos murieron vidas o muertes de mártires a causa del mensaje de la resurrección. Así que hay suficiente evidencia acerca de la resurrección. Hay suficiente evidencia. Lo que sucede en muchas ocasiones es que los seres humanos están ciegos, no ven. Tenemos ojos, pero no vemos. Los seres humanos, para poder ver, tienen que entrar en un proceso de vista. Tienen que entrar en un proceso de creer la verdad del evangelio o la verdad que Dios revela. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Juan, Juan nos habla de que Jesús, del principio, Él era la voz de Dios, era el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso comienza a hablar Juan desde el principio. Pero después dice que Él era la luz del mundo. Pero los hombres lo rechazaron porque amaban más las tinieblas que la luz. Y para nosotros poder ver la luz, tenemos que tener los ojos abiertos. Así que la luz de la que Juan hablaba no era del sol proyectándose durante el día. Él está hablando de una luz que es la verdad que revela quién Dios es,
cómo se manifiesta y lo que él significa. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la luz del evangelio, estamos hablando de reconocer la verdad, de poder ver la verdad, de poder entender la verdad, de poder aceptar la verdad. Eso es lo que significa esta luz del evangelio. Al principio del capítulo, o del capítulo 1 de Juan, después que Juan declara que Jesús es la luz del mundo, él comienza a llamar a algunos de sus discípulos. Y él llama a uno de sus discípulos que se llamaba Felipe. Y le dice Felipe, después que Felipe es llamado, Felipe va a buscar otros discípulos. Y se encuentra con uno que se llamaba Natanael. Y cuando Felipe se encuentra con Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, que es Jesús de Nazaret, hijo de José. Bien específico quería ser Felipe. Y Juan quería mencionar que Jesús de Nazaret tenía un lugar donde él vivía. No era un fantasma, no era alguien que había venido del espacio, era una persona que tenía un lugar donde vivía y tenía un padre que lo había levantado. En aquel momento Felipe no sabía que Jesús había provenido de Dios, todavía creía que era hijo de José. Pero algo bien interesante ocurre. Porque Natanael entonces le responde a Felipe y le dice, nada bueno nunca ha salido de Nazaret. No ha habido ningún profeta, no ha habido ningún rey, no ha habido ningún líder que haya salido de Nazaret. ¿Cómo es posible que el Mesías venga de Nazaret? Fíjense lo interesante que ocurre. Felipe no trató de convencer a Natanael de que Jesús era el Mesías. Felipe no trató de convencer a Natanael de que Jesús era de Nazaret. Él ni sabía que Jesús era descendiente de David y que había nacido en Belén de Judea. Pero Felipe lo que le dice a Natanael es, ven y ve. Ven y ve. Y en el libro de Juan, la invitación a venir a ver no es solamente ir a apreciar la realidad con los ojos visibles, sino es ven, escudriña la verdad que te estoy presentando para que puedas creer esa verdad. Así que el proceso de ver era escuchar el evangelio, escuchar la verdad, ser expuesto a la verdad para poder empezar a creer la verdad. Porque una vez nosotros hemos recibido una verdad, no podemos dejarla de entender. Una vez una persona escucha la verdad tiene un poder transformador en la persona. Y Juan utiliza la metáfora de ver, porque una vez nosotros hemos visto algo, no podemos de no verlo. Ya lo vimos, ya entró en nuestro consciente, ya nuestra mente lo leyó, ya nuestra mente lo registró, ya nuestra mente lo grabó y ahora nosotros entendemos la verdad de la revelación de Dios. La Biblia es un libro que está lleno de verdades eternas, lleno de verdades eternas. Y si nosotros comenzamos a estudiar libros filosóficos en los últimos años, digamos, vamos a encontrar cuán difícil es que un filósofo pueda escribir una declaración o una oración que sea irrefutable. La mayor parte de los filósofos escriben verdades que son circunstanciales o condicionales a los eventos en los que ellos viven. Pero verdades irrefutables que tengan capacidad eterna, es bien difícil que un filósofo pueda llegar a esa conclusión. Imagínense la mayor parte de nosotros. Muchas veces ni siquiera podemos escribir una sola declaración en todas nuestras vidas que tenga implicaciones eternas. Sin embargo, la Biblia, de principio a fin, está repleta de declaraciones eternas. Está repleta de declaraciones de verdades que no pueden ser refutadas. Porque nosotros, cuando leemos la Biblia, estamos encontrando la revelación de Dios. ¿Cuántos años filósofos, científicos están tratando de definir la creación del universo? ¿Cómo están tratando de explicar la creación del universo? Y la Biblia, escrita por Moisés en el Génesis capítulo 1, lo captura en unas palabras bien sencillas, una filosofía bien sencilla, donde se crea la fe, porque la verdad
es irrefutable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me acuerdo hace muchos años, cuando todavía estábamos en Fort Gordon, Georgia, me invitaron para ser parte de un grupo que iba a entrevistar una candidata a ser principal de la escuela de Harlem Middle School, la escuela intermedia de Harlem. Y estábamos conversando, tuvimos unas varias horas hablando con ella. Y en la conversación ella contestó todas las preguntas, muy sabia, con mucha inteligencia, bien preparada, bien educada. En otras palabras, de mi perspectiva, ella estaba lista para ser principal de la escuela. Y al final, el director del grupo nos pregunta, ¿hay alguien más que tenga una pregunta? Y yo le hice la pregunta a esta candidata. Y le dije, yo quisiera que en 10 palabras o menos me definieras el misterio del universo. Y sin dudar, sin ninguna clase de preocupación, esta dama, esta candidata, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento, ella tenía mi voto. Lamentablemente no quedó electa, pero de todos los candidatos que habían, ella hubiera sido la candidata que yo escogiera. La Biblia ha declarado verdades irrefutables por miles de años. Y la gente han tratado durante todos esos tiempos de cambiar la verdad de Dios. Y los seres humanos en el mundo viven desde las filosofías del mundo, de la perspectiva del mundo. Ellos adquieren educación, ellos adquieren inteligencia, ellos leen libros, escriben novelas, se preparan y con todo y con eso la sabiduría del mundo sigue siendo algo que Dios rechaza y que nosotros los cristianos debemos de también entender que no pertenece a Dios. Déjeme decirle algo bien interesante. Déjeme decirle algo que nosotros estamos viviendo en estos días que tiene que ver con esta situación de las verdades de Dios. El mundo no está tratando ya de probar que la Biblia no es real. El mundo no está tratando de probar de que la resurrección de Cristo no ocurrió. Ya ellos se rindieron a eso. Lo que ellos ahora hacen es que ellos se mofan, se ríen y tratan de desacreditar la iglesia. Porque ellos saben que las verdades de la Biblia no pueden ser distorsionadas, no pueden ser rechazadas, no pueden ser refutadas. Y nosotros estamos viviendo hoy en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos porque hemos visto cómo, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus le ha dado a muchos gobernadores y alcaldes la libertad dentro de ellos mismos de que ahora ellos tienen el poder para atacar la iglesia. En New York, Virginia, Michigan, California y Kentucky y quizás otros lugares, los gobiernos están dejando salir criminales para protegerlos del coronavirus. Están dejando salir criminales a las comunidades. Sin embargo, en esos mismos lugares están amenazando las iglesias, arrestando pastores y echándole multas a cristianos de hasta $500 y amenazándolos con años de cárcel. Imagínense la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es que a los criminales que han sido sentenciados por cortes y puestos en la cárcel, los vamos a dejar libres, pero a los cristianos que se reúnan aún en lo que se llamaría un servicio servicarro, también los vamos a poner en las cárceles. Por un lado queremos sacar a los criminales de las cárceles para protegerlos del coronavirus y por otro lado queremos encarcelar a los cristianos sin importarnos el coronavirus. Estamos viendo tiempos peligrosos. No porque el mundo tenga poder sobre la iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos porque el mundo está reaccionando en contra de la iglesia y no sabe cómo defenderse en contra
de ella. Así que nosotros podríamos decirle a ustedes que la invitación de Juan a Natanael, ven y ve, es la invitación que Juan nos hace en este capítulo 20. Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Porque él va a invitar o viene con su lectura después que María Magdalena fue al sepulcro. Él lo invita y le dice, ven y ve. Juan nos invita a que veamos la realidad de la resurrección. Nos invita a que veamos una tumba vacía. Nos invita a que veamos que los discípulos no se robaron el cuerpo como dijeron los fariseos. Nos invita a que veamos que allí estaban los lienzos en la sepultura. Nos invita a que veamos que los discípulos estaban confundidos, pero no le quedó más remedio que aceptar que el Jesús de Nazaret había sido levantado de los muertos. Él quiere que vengamos y veamos. Mire cómo Juan narra este evento. Dice que María Magdalena temprano en la mañana salió y fue al sepulcro. Mateo nos dice que hubieron otras mujeres que participaron. Marcos menciona otros nombres. Y Lucas menciona otras mujeres que fueron también al sepulcro en la mañana. Algunas por nombre. Pero Lucas menciona algunas mujeres que fueron al sepulcro en la mañana. Dice que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio en Galilea. Así que había un grupo de damas que llegaron, pero Juan se enfoca en María Magdalena. Y María Magdalena fue al templo, a la sepultura, y cuando llega a la sepultura, ella encuentra que la sepultura está vacía, no hay nada. Ella no vio nada en particular, sencillamente no vio al Señor en la sepultura. Fíjense que ella fue a ver, pero no vio. Porque en Juan el ver significa creer. Ella fue a ver, pero no vio. Y se fue y le dijo a los discípulos, alguien se ha llevado al Señor. La implicación de las palabras de María Magdalena es, no fuimos nosotros no tenemos nada que ver con esto, alguien más se llevó al Señor, no sabía quién. En ese momento nosotros podemos empezar a ver que los discípulos no tuvieron nada que ver con la desaparición del Señor. Los discípulos no sabían, ellos estaban confundidos, posiblemente algunos de ellos estaban pasando por la etapa de la depresión, donde tenían negación del evento, donde estaban sufriendo por el dolor de haber perdido al Señor, donde estaban ahora mismo ellos en tortura emocional y espiritual, tratando de reconciliar la muerte de Jesús de un par de días anteriormente. Todavía el choque que habían recibido el viernes los estaba afectando el domingo en la mañana. Y yo estoy seguro que los discípulos estaban tratando de averiguar cómo nosotros podemos reconciliar estos eventos. Pero la declaración de María fue una invitación a Pedro y al otro discípulo, en este caso Juan, fue una invitación a Pedro y al otro discípulo que fuesen y vieren. En otras palabras, ella viene y le dice, fui al sepulcro y se llevaron al Señor, no estaba allí. En otras palabras, vayan ustedes y vean a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Vayan y vean porque yo no puedo explicarlo. Y ellos salen corriendo. Y llegan al sepulcro. Juan llega primero. Juan llega primero, era más joven, quizás, corría más rápido. Dice que corrió más rápido. Llega primero al sepulcro. Y entonces ahora vamos a ver nosotros acá 3 pasos para la fe. 3 pasos para la fe. Y nosotros tenemos que leerlos con calma. Fíjense algo bien interesante. En inglés y en español, cuando nosotros leemos este pasaje, leemos la palabra de esta manera. Él fue y vio. Fue y vio. En 3 ocasiones se menciona la palabra que vieron, que fueron y vieron en 3 ocasiones. En la última ocasión, en la tercera ocasión, dice fue y vio y creyó. Y nosotros leemos el pasaje y nos preguntamos, ¿de qué están hablando? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Por qué tiene ese significado? ¿Y por qué no creyeron la primera vez y creyeron en la tercera vez? Y es que Juan, en su forma magistral de escribir, revelado por el Espíritu Santo, Juan nos deja 3 frases de ver el sepulcro sin el cuerpo del Señor, utilizando 3 palabras diferentes en el griego original que significan ver. Y cada una tiene un significado bien específico.
La primera palabra la encontramos en Juan 25 y dice que Juan entra y él se inclinó sobre la puerta, miró hacia adentro y vio allí las ropas, vio allí las sábanas, pero no entró. En otras palabras, Juan tuvo una visión superficial. Él observó un evento, no lo entendió, no entró, no creyó, no hizo nada, sino que él miró superficialmente el evento en el que se encontraba allá. La palabra que Juan utiliza ahí en el versículo 5 es la palabra blepei. La palabra blepei significa apreciar con los ojos. Y ese es el primer nivel del entendimiento espiritual de la verdad. Oírla y que suene como verdad. Oírla y entender un poquito como verdad. Esta es la capacidad de oír. Por eso es que la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios inicialmente, la escuchamos como algo superficial. Comenzamos a apreciarla porque encontramos que tiene sentido, pero cuando empezamos a analizar más adelante, vemos que tiene una profundidad que no veíamos al principio. Cuando Juan entra primero o cuando mira primero hacia el sepulcro, cuando mira primero la tumba, él ve el evento, pero no lo entiende, sencillamente lo ve y puede testificar que las ropas estaban allí, que las sábanas estaban allí. Eso lo puede testificar. Esa primera opción de ver, ese primer paso de ver, ese primer momento es una observación superficial. La persona que escucha el evangelio, la primera vez que lo escucha no lo entiende. Pero cuando el Señor comienza a trabajar con la verdad en esa persona, la persona comienza a sentir que hay algo verdadero en lo que yo vi. Yo vi las sábanas y no vi el cuerpo del Señor, dice Juan. Y así es como nosotros vemos la verdad por primera vez. Cuando surge la verdad por primera vez, decimos, eso suena como verdad. Pero todavía no entiendo el impacto que puede tener en mi vida. Suena como verdad. Primer paso, una observación simple, el recibir simplemente el mensaje. Entonces ocurre otra cosa. Después que Juan mira al sepulcro y ve blepei, cuando él ve, él simplemente tiene una observación superficial, pero nota algo en el lugar. Están las sábanas, el cuerpo no está. Entonces viene Pedro. Y aquí Juan utiliza una palabra diferente cuando habla acerca de que Pedro vio. Dice que Pedro entró siguiéndolo a él y entró a la tumba. Pedro entró a la tumba y dice, y vio las sábanas estaban allí sobre la piedra, pero también vio el sudario, la sábana que se había utilizado, el pedazo de tela que se había utilizado para cubrir la cara del Señor, y que había estado sobre la cabeza del Señor, y dice que él la vio doblada a un lado del sepulcro, a un lado de la tumba. O sea que Pedro entró, y cuando él entró, él tuvo un conocimiento más intenso, él observó más profundamente, él vio una verdad más real. El Señor no está, las sábanas están y el sudario está a la mano derecha. Aquí Pedro ahora está diciendo que él está teniendo un entendimiento más profundo del evento. Todavía Pedro no ha llegado a la conclusión de que el Señor resucitó. Todavía él no sabe lo que está ocurriendo, pero lo que él está viendo es que él está diciendo, tengo un conocimiento más intenso, estoy haciendo una teoría acerca de lo que pudo haber ocurrido acá. La palabra que Juan traduce o que Juan utiliza, que dice, él vio, en el caso de Pedro aquí en el versículo 6, es la palabra theoreo. Y la palabra theoreo es la palabra que viene de la palabra teoría. Que cuando nosotros establecemos una teoría, Pedro hace un análisis, en ese análisis él dice, esto no tiene sentido, si miramos aquí el cuerpo no está, la ropa está, es imposible que se hayan robado el cuerpo, porque ¿quién se va a robar el cuerpo y dejar las ropas?
Nadie se va a robar el cuerpo del Señor, doblar el sudario en una esquina y dejar la ropa, sino que si se lo van a robar, agarran todo el cuerpo con todas las ropas, con todas las sábanas y se lo llevan. Así que Pedro dice, no entiendo por qué el cuerpo no está aquí, porque si se lo hubieran robado, se hubieran llevado todo. Si no se lo robaron, ¿cómo se fue? Pero si se lo robaron, ¿por qué dejaron los lienzos? ¿Por qué dejaron el sudario? Y Pedro está haciendo una teoría. Por eso Juan utiliza la palabra teoreo. Él fue y vio y hizo un análisis de lo que estaba ocurriendo, pero todavía no llega al momento de fe. Primero nosotros escuchamos la verdad y hacemos una observación superficial. Blepei. Luego nosotros hacemos un análisis de la verdad. Hacemos una teoría de la verdad, teoreo. Y finalmente, entonces, dice que Juan volvió a entrar a la tumba. Y cuando Juan entra a la tumba, dice que él vio y creyó. Y este es el tercer nivel del entendimiento de la palabra del Señor. Primero oímos superficialmente el Evangelio. Después hacemos una teoría de la verdad del Evangelio. Y finalmente entendemos que la verdad que estamos viendo es irrefutable y no hay forma que podamos negar la realidad de esa palabra. Y entonces dice que Juan vio y creyó. Esta es una palabra que es propiamente ver, entender y comprender lo que está enfrente de nosotros en estos momentos. Es una forma de entender la profundidad del evento. Es la forma que cuando una persona escucha una verdad, primero superficialmente, y luego la analiza, y luego se convence que esa verdad es eterna e irrefutable, y entonces dice, es algo por lo cual yo tengo que comenzar a vivir. En ese momento nosotros hemos visto y hemos creído. Pero Juan vio algo más, porque él lo escribe y nos lo deja saber. Él vio algo más bien interesante en aquel lugar. Y él ve y dice que cuando Pedro entró, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En la observación de Pedro, Juan captura un mensaje profético del Señor. Y en su forma magistral de escribir, Juan nos dice que el Señor profetizó su retorno. Porque en el tiempo antiguo, cuando una persona era invitado a cenar a un lugar, cuando se tomaba la cena, si la persona tomaba el pedazo de tela o la toalla que le habían dado para la cena, la dobla y la pone al lado derecho de donde había cenado, dejándole saber a los dueños de la casa que había estado satisfecho con la cena y que le gustaría regresar de nuevo. El Señor Jesús, cuando se levantó de los muertos, tomó el sudario de su cabeza, lo dobló bien en un lugar aparte de donde estaba su cuerpo acostado. Y cuando lo dobla en aquel lugar, el Señor estaba diciendo, voy a regresar de nuevo. Y Juan, cuando ve los lienzos tirados sobre la piedra, y cuando ve el sudario de Jesús a mano derecha de la tumba, entiende, no solamente el Señor ha resucitado, sino que viene de nuevo. Sino que viene de nuevo. El mensaje del Evangelio es que nos invita a todos nosotros a venir y ver. Y yo sé que el mundo tiene sus filosofías, sus definiciones, y cada uno va a tratar de proponer una forma de resolver sus problemas diarios. Pero hermanos y amigos, nuestra solución no está en las filosofías del mundo. Nuestra solución está en el mensaje del Evangelio que nos invita a venir y ver, que nos invita a venir y a apreciar verdaderamente el mensaje de verdad y de salvación.
Queremos darle las gracias a Dios por su gran bendición. Queremos darle las gracias a Dios por la revelación de su palabra con el apóstol Juan. Y queremos darle las gracias a Dios porque sabemos que el Señor nos ha revelado su verdad y nosotros podemos creer en esa verdad porque Él no solamente se levantó de los muertos, sino que nosotros vimos, evaluamos y creímos. Nosotros pudimos ver el mensaje del Señor. Pudimos blepei, sencillamente al principio. Pudimos theoreo, el mensaje del Señor. Y finalmente pudimos eiden, el mensaje del Señor, y creer. Porque Él mismo que se levantó de los muertos, vendrá de nuevo a buscar su iglesia. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos orando para que pronto estemos unidos de nuevo. Pero mientras tanto, en el nombre del Señor, nos acompañamos los unos a nosotros a través de el Facebook, del internet y a través de la distancia. Estamos conectados. Damos gracias a Dios por su gran bendición y decimos que la gracia de Dios que envió a su Hijo, que el amor de Jesucristo que se sometió a la humillación en esta tierra cuando fue puesto a muerte por Poncio Pilato, y que la presencia del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos nos dé sabiduría para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y embajadores y amigos, nos vemos el jueves en el estudio bíblico.